A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Gloria a Dios, damos gracias a Dios y gracias también a ustedes, hermanos, hermanas que siempre están pendientes de esta programación. Aquí estoy una vez más, por la gracia de Dios, teniendo el privilegio de poder acercarme a ustedes por este medio y compartirles un mensaje más de parte de Dios. Así es que rápidamente nos vamos a adentrar en la Sagrada Escritura y le voy a invitar a que prepare su Biblia, a que la abra en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17 y versículo 14. En este día vamos a comenzar con un tema, yo creo, de los más importantes y de los más necesarios para nosotros los creyentes en estos días. Al mensaje de hoy le he titulado Tiempo de aprender a confiar en Dios. Hermanos, hermanas, yo creo que todos los cristianos hemos escuchado en algún momento alguna enseñanza que hable acerca de la fe, que es lo mismo acerca de confiar en Dios. Y yo creo que nunca como en estos días necesitamos practicar nuestra fe, es decir, poner en práctica nuestra verdadera confianza en Dios. Hace tiempo ya les vengo predicando mensajes acerca de que necesitamos aprender a confiar en Dios para que Dios sane nuestras enfermedades. Porque si en estos días, en algunos países, porque no en todos, tenemos la libertad y la bendición de contar con medios económicos para ir a que nos atienda un médico, en algunos lugares, lamentablemente, muchos cristianos no tienen esa facilidad. Y nos vamos encaminando a un punto donde los servicios sociales, donde esos servicios que el gobierno dispone para ayudarnos y que no tengamos que pagar, se van a terminar. Así es que por esa razón, nosotros debemos empezar a practicar la fe. Muy pronto va a haber problemas en los países porque nos estamos acercando aceleradamente a una explosión en cuanto a la economía mundial. Es decir, que habrá gran necesidad, que habrá gran carestía. En otras palabras, habrá hambre en la tierra. Habrá grandes necesidades. Para comenzar, de eso estamos hablando en esta hora. En el área de la salud, oiga bien, y también en el área de lo que es la alimentación, el abastecernos
de lo que necesitamos para nuestra familia. Y yo siento que la iglesia hasta este momento no está preparada. Y como le digo, lo que pasa es que los predicadores, la gran mayoría de predicadores, están predicando lo que ellos consideran que necesita el pueblo de Dios. Pero ellos están partiendo, o sea, están lanzándose desde su posición personal, humana, lo que ellos sienten que el pueblo necesita, lo que ellos creen que el pueblo necesita. Y es triste, es lamentable, se lo digo como predicador, que el predicador esté pasando por un letargo espiritual, por un adormecimiento espiritual, donde solamente sienta que está bien predicarles lo que él considera que tiene que predicar. Así es que les voy a invitar que pongamos mucha atención a la palabra de Dios. Vamos a enfocarnos en este día en Dios como el único proveedor de lo que nosotros necesitamos. Una vez más le digo, tengo la plena seguridad que una gran mayoría de pastores, y al hablar de los pastores hablo de toda la congregación, no tienen una plena claridad de lo que Dios nos quiere mostrar en estos días. Yo quisiera, ya que estoy hablando con la mayoría de gente de América Latina, para enfocarme más, la gente de Sudamérica, Centroamérica, México y Estados Unidos. Quiero que vean esta imagen. Me refiero a lo que es la inmigración, a todas esas grandes multitudes que estamos mirando, que se forman en alguna parte de Centroamérica, donde de pronto aparecen miles y miles de hondureños, y parece que vemos más hondureños en estos últimos días, porque ellos son los que han venido menos que los salvadoreños y los guatemaltecos, porque por supuesto a ellos les cuesta más trabajo. Pero últimamente hemos visto multitudes de hondureños, pero también se están sumando personas de Haití, hasta personas de China están apareciendo por ahí. El asunto es que son unas multitudes grandísimas que nos estamos dando cuenta de todas esas caravanas. Lo oímos en la radio, lo vemos en la televisión, lo vemos a poco en las noticias de los periódicos. Vemos esos videos con esa gran multitud de gente, con niños, ancianos, mujeres embarazadas. Y como que no se nos puede quedar en la mente y en el corazón el mensaje que Dios nos está dando ahí. Hay una inquietud, hay algo que se está moviendo dentro de muchos seres humanos, como son en este caso todas esas multitudes que están saliendo de sus hogares, están saliendo de sus países, están saliendo de sus estados o departamentos y están saliendo de sus ciudades. Miles y miles y miles. Y si usted se informa hacia dónde van esos miles y miles de personas,
van rumbo a Estados Unidos. Y yo ya les he dicho muchísimas veces, Estados Unidos no va a soportar mucho. Ahora, esto ya es mundial. Por un lado, estamos viendo guerras por todos lados. Estamos viendo cárteles de personas que se dedican a las cosas ilícitas, los cuales están asesinando a multitudes también. De manera que hay un gran derramamiento de sangre. Y todo esto viene acompañado siempre de una gran recesión, de una gran carestía, de una gran hambre. Así es que, hermanos, hermanas, y escúchenme bien, en estos momentos el Señor me muestra que yo puedo estar hablando que viene una gran recesión, que viene una gran hambre a la tierra, pero pueden haber muchos hermanos que viven en ciudades pequeñas o en pueblos pequeños, que trabajan en el campo y que pueden decirme, hermano Rodríguez, usted porque está en Estados Unidos está diciendo que viene una gran hambre, una gran depresión. Pero, hermano Rodríguez, ya nosotros la estamos viviendo hace tiempo, y eso puede ser una gran realidad. Porque nosotros, los que todavía no estamos con el agua hasta el cuello, por decirlo así, podemos decir que viene aquello. Pero yo siempre he dicho que cuando Estados Unidos estornuda es porque México, Centroamérica y Sudamérica ya está agonizando, por decirlo así. Que cuando acá Estados Unidos comience a sentirse mal, ya nuestros países están en agonía. Así es que espero que todavía en algunos lugares y para algunos hermanos alcance a llegar a tiempo este mensaje. Recuerde, el tema de este día se titula Tiempo de aprender a confiar en Dios. Y yo quisiera que nos conectáramos con una escritura que para mí es maravillosa y que yo creo que si nosotros la empezamos a analizar ahora, nos puede conectar con la realidad de Dios y podemos a tiempo, como los niños, con esa mentalidad que tienen sincera y humilde, creo que estamos a tiempo para empezar a participar de las grandes bendiciones de Dios que son reales, pero que a estas alturas una gran mayoría de cristianos ya no sabe acerca de ellas porque no se lo han enseñado. Así es que vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Dice así, primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 14. Se lo voy a leer en partes para que le podamos sacar la mayor parte de la bendición. Dice así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Ahí me detengo. Quiero que tome nota de esto.
el pueblo de Israel estaba pasando por una experiencia terrible. Había dejado de llover. Al dejar de llover, no hay cosechas. Al dejar de llover, no hay frutos. Al dejar de llover, se mueren los animales, no hay carne. En otras palabras, vemos después que dejó de llover, que el hambre comenzó a ser presa de las gentes en cualquier lugar. Grábese esto. El tema de este día es tiempo de aprender a confiar en Dios. Nos estamos acercando aceleradamente a un punto donde tengamos que sufrir y que llorar al no tener trabajo. Cualquiera que en estos momentos tiene trabajo, ni me toma en cuenta, ni me escucha o se ríe de lo que yo diga. Porque todavía hay lugares donde hoy podemos dejar el trabajo o nos pueden quitar el trabajo y mañana estamos trabajando. Pero si por un momento pudiéramos darnos cuenta de encontrarnos en un lugar donde nuestro trabajo es como un tesoro, donde ya es difícil encontrar trabajos, y el que de pronto tengas que dejar el trabajo o te desocupen del trabajo fuera algo que te va a suceder y que te das cuenta que no vas a poder proveer para tu familia, que no vas a tener con qué pagar la casa que estás pagando, que es una compra pero la estás pagando, que no vas a tener con qué pagar el carro y te van a quitar el carro, ya no puedes transportarte al trabajo. Al no trabajar no tienes entrada económica, al no tener entrada económica no va a haber comida para la familia, no va a haber pago para la electricidad y te cortan la electricidad, no va a haber pago para el gas y te cortan el gas, en fin. Como te digo, estos mensajes son para que reflexionemos y Dios me pone a ir despacio y a tocar cada detalle para que podamos prepararnos. Dice aquí, primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 14, en la primera parte: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. ¿Por qué secciono esta porción? Quiero que te des cuenta que aquí, en esta porción de la escritura que estamos leyendo, ya el pueblo de Israel estaba sintiendo los efectos del hambre, porque Dios había dejado de enviar lluvia. La lluvia había parado, ya no había lluvia para los sembradíos, no había lluvia para los frutos, no había lluvia para los ganados. Y todo eso estaba trayendo un problema grave a Israel. Estaban muriendo los animales, de pronto había grandes ranchos, de pronto había grandes cantidades de animales gordos comiendo hierba por ahí, y de un momento a otro ya los campos secos, como decimos en México, pelados, no había hierba, y en lugar de ver animales gordos, felices, hermosos, ahora eran campos de animales muertos, de cadáveres, de esqueletos. Posiblemente alguien diga: hermano Rodríguez, nos está haciendo una novela de terror. No, hermanos, esta es la realidad que estamos viviendo y que vamos a vivir dentro de poco tiempo. Dice así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así.
Hermano Rodríguez, ¿por qué nos secciona la palabra de Dios? Para que usted, mi hermano, mi hermana, se dé cuenta de lo que dice la Sagrada Escritura y para que aprendamos a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque en esta primera porción que le estoy leyendo, ya mirando el hambre en Israel, ya mirando que no ha llovido, que no hay frutas, ya mirando que no hay sembradíos, que no hay cosechas, ya mirando que no hay ganados, ya en tiempo de destrucción, resurge esto. Jehová Dios de Israel ha dicho así. ¿Qué quiere decir eso? Que nos demos cuenta que cuando ya el hambre, la destrucción estaba sobre Israel, surgió, fíjese bien, surgió la intervención divina, surgió la presencia de Dios, que no estaban solos en aquella situación, que si ciertamente habían venido a estar en aquella condición por la vida que se está viviendo separadamente de Dios, ahí está Dios para que el que tenga sentido espiritual lo detecte y para que pueda refugiarse a la sombra de un árbol invisible que es Dios. Ojalá que me vaya entendiendo. Viene guerras terribles a la tierra. Lo que estamos viendo apenas es el comienzo. Todo ese derramamiento de sangre, todos esos asesinatos, todos esos secuestros, todas esas guerrillas, lo que está pasando ahorita allá en Ucrania, lo que está pasando en Israel, tantos muertos, se matan de un lado, se matan de otro, entre esos pleitos muere muchísima gente inocente. Fíjese bien, aquí dice la palabra de Dios. Lo primero con que empieza este versículo 14, Primera de Reyes 17:14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Qué horrible es que haya alguien en medio de una situación terrible, desesperante, de muerte, y que busque respuesta y no haya respuesta. Qué diferencia que aquí en medio de la gran tribulación, en medio de la gran hambre, en medio de la gran necesidad, se hace mención de la presencia divina. Ahí es a donde quiero llegar. ¿Por qué le estoy haciendo entender esto de parte de Dios? Para que usted, hermano, usted, hermana, usted, amigo, usted, amiga, que me está mirando y escuchando en estos momentos, en el momento cuando tenga que estar en esa condición, se dé cuenta que no está solo, que ahí está el mismo Dios Todopoderoso. Pero ¿por qué le estoy dando a conocer estos mensajes si no me espero a que llegue ese momento desesperante? Porque cuando llega el momento desesperante, cuando ya estamos experimentando aquellas cosas terribles, ya no hay mente para pensar en Dios. Por eso es que Dios, mucho antes de que llegue el momento crítico, nos manda su palabra, nos manda a sus siervos con el mensaje. En este momento, hasta donde yo me doy cuenta, todavía hay muchísima gente que no está pasando por una situación terrible como la que le estoy mencionando, por lo cual muchísimos estamos a tiempo de conectarnos con Dios, de empezar a conocer a Dios, de saber cómo podemos confiar en Dios. Ese es el punto principal en este día. Pero como le digo, empecemos ya. No espere, hermano, hermana, amigo, amiga,
a que ya tenga el agua hasta el cuello, cuando ya sea el último momento. Este es el tiempo hermoso cuando nosotros buscamos a Dios, no aterrorizados por lo que estamos viendo, sino todavía con tranquilidad. Todavía podemos darle a Dios alabanza pura. Este es el momento más oportuno para que nosotros entendamos este mensaje. Dice así, primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Imagínate que de pronto haya gente que está pasando por esa experiencia terrible, que no hay economía, que está pasando por un momento difícil donde se acaba el trabajo, donde no tiene alimento para su familia, donde no tiene nada para curarse, y estando en esa situación no le queda otra que quejarse contra Dios, culpar a Dios, o simplemente esperar a que le llegue el último momento. Mira, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Antes que lleguemos a ese punto, antes que lleguemos al momento desesperante, hay que darnos cuenta que ahí está Dios, que Dios está para todo aquel que le invoque, que Dios está ya esperando que alguien se acerque a Él, como aquel hombre o aquella familia que de pronto comienzan a sentir el calor del día y llega el momento donde hace mucha calor. A eso de las 10 de la mañana ya es insoportable la calor, y a eso de las 10 o 11 de la mañana ya uno necesita una sombra, y entonces a una cierta distancia se ve un árbol frondoso y corre uno a aquel lugar antes de que llegue el mediodía. Se busca la sombra donde poder estar uno refugiándose ahí. Esto es lo que está haciendo Dios en este momento. Óigame, escúcheme, atiéndame, porque si usted no pone atención, mañana será demasiado tarde. No sabemos cuánto tiempo Dios tardará en hacerle juicio a este mundo. Y todo el tiempo que Dios tarde en hacerle juicio a este mundo va a ser de sufrimiento, va a ser de desesperación, o va a ser de confianza plena en Dios, viviendo en este mundo en medio de tanta situación difícil, pero teniendo la provisión divina. Hermanos, hermanas, este es uno de los temas más maravillosos, sobre todo porque nos va a ayudar en estos últimos días. Le voy a leer la otra porción de la Sagrada Escritura. Lo primero que leímos fue, estamos en primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 14. La primera parte que leímos y en la que hemos estado meditando es la siguiente. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Lo que estamos descubriendo es que en medio de la situación, por terrible que sea, se alzará nuestro Dios respaldándonos. Se levantará Dios para todos aquellos que en algún momento recibieron la invitación a acercarse a Él, como lo estamos haciendo en estos momentos. Lo primero que leímos es, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Descubrimos primero la presencia de Dios en medio de cualquier calamidad. Lo segundo que necesitamos entender es lo que Dios dijo, porque lo primero que leímos fue, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. ¿Qué es lo que Jehová Dios de Israel ha dicho así?
que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Si usted lee el contexto de esta escritura, Dios directamente, en el tiempo que había dejado de llover, cuando ya estaban faltando los cultivos, cuando ya no había cosechas de semillas, cuando ya escaseaban las frutas, las legumbres, cuando ya estaban muriendo los ganados, fíjese bien, Dios le dijo a Elías, uno de sus profetas: Elías, ve a Sarepta de Sidón. Fíjese bien, Dios lo manda, Dios lo saca de Israel, Dios lo exilia, porque no querían a Elías ahí. Y Dios saca a Elías y lo manda a una viuda. Dijo Dios: vete, Elías, a Sarepta de Sidón, ve a casa de una viuda y ahí ella te va a dar de comer. Espero, mi hermano, mi hermana, que se dé cuenta y que entienda por qué razón estoy titulando al mensaje de este día: tiempo de aprender a confiar en Dios. Porque cualquier cosa que venga a este mundo para castigarlo, el mundo va a tener que recibirlo. Pero hermano, hermana que me estás mirando, tú y yo ya no somos el mundo. Tú y yo ya tenemos un cierto tiempo que le pertenecemos a Dios. Tú y yo ya tenemos un cierto tiempo que estamos del lado de Dios. Tú y yo ya tenemos tiempo que no necesitamos ser castigados porque estamos alejados de Dios. Por lo tanto, debemos de entender y comprender que el tiempo que Dios quiera pasarnos por este mundo, mientras que el mundo está siendo castigado, de alguna manera sobrenatural, por supuesto, Dios estará pendiente de ti y de mí. Pero lo que estamos buscando en estos momentos, o lo que Dios quiere a través de este siervo inútil que te está hablando, es darte a entender que Él está aquí delante de nosotros y que Él va a pasar a este mundo por un castigo, y que mientras tanto que la iglesia esté en este mundo, que esté siendo castigado, la iglesia va a tener el cuidado divino, porque Dios no va a estar castigando también a la iglesia juntamente con los impíos. Grábate esto, dice así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Eso hay que tomarlo para nosotros, hay que adueñarnos de esa realidad, de que en medio de una gran hambre, en medio de una gran necesidad, cuando todo se estaba desapareciendo, no había sembradíos porque no había lluvia, no había frutas, no había animales, todo estaba destruyéndose. Dios habla con su siervo y le dice: vete a un cierto lugar, yo voy a seguir teniendo cuidado de ti, aquí ya no hay nada que hacer, aquí todo esto va a ser golpeado, tú vete de aquí. Mira qué precioso, dice ahí el Señor: hablando Elías
a la viuda en Sarepta, porque esto es algo maravilloso. Elías se va a donde Dios le dice, a Sarepta de Sidón, y le dice Dios, ahí hay una viuda, ella te va a atender, ella te va a alimentar. Elías llega a donde está aquella mujer viuda. Si usted tiene tiempo, lea ese capítulo 17 del primer libro de los Reyes, y se dará cuenta que Dios envía a Elías a Sarepta de Sidón y le dice que llegue a donde está una viuda. Yo creo que había muchas viudas en Israel. Yo creo que había muchas viudas en Sarepta de Sidón. Pero Dios lo manda a una viuda específicamente. Y le dice, ve a Sarepta de Sidón, ve a una viuda, y ahí yo te voy a alimentar. Ahora, cuando usted lea con cuidado esa escritura, Elías llega a la viuda a donde el Señor le envió. Cuando Elías llega a la casa de aquella viuda, resulta que ve a la viuda que anda juntando algunas ramitas secas para encender la lumbre. Y Elías se identifica y le dice, soy el siervo del Señor. El Señor me ha enviado aquí a tu casa. Y la viuda dice, qué bueno, bienvenido. Y le dice Elías a la viuda, ¿qué andas haciendo? Y la viuda le dice, estoy juntando un poco de leña porque voy a hacerme mi última torta, porque voy a dar mi última comida. Voy a comer este día y moriré porque ya no tengo comida. Mira qué tremendo. ¿Te imaginas? Dios le dice a Elías, vete de Israel a la tierra de Sarepta de Sidón, ve a la casa de una cierta viuda, ahí ella te va a alimentar. Cuando llega Elías y se encuentra con la viuda, posiblemente le esperaba que era una viuda pudiente, una viuda rica, una viuda con bastante respaldo económico. Y resulta que se encuentra a una mujer de las más pobres que andaba juntando un poco de leña para cocer esa última harina que le quedaba y gastarse el último poquito de aceite para hacer un pan. Y ya, a morirse, no había más. Y lo que llama mi atención es que donde ya no había más para subsistir, donde ya no había nada más que la muerte, ahí aparece la palabra de Dios que dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Hermano, hermana, qué maravillosa es la palabra de Dios, qué contundente es la palabra de Dios, qué especial es la palabra de Dios, que en medio de un hambre terrible, que cuando el mundo está temblando, surge la palabra de Dios poderosa, sólida, fuerte, y dice, la harina de la tinaja no escaseará. ¿Te das cuenta? Dice, en la tinaja, en el lugar donde se guarda la harina, siempre habrá harina. Y en la vasija donde se tiene el aceite, siempre habrá aceite. Y termina diciendo, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Como diciendo el Señor, viene una hambre terrible a este mundo.
Viene una situación difícil donde no vas a poder curarte con los seguros del país, con lo que ofrece el país, con la ayuda que te da el país. No vas a tener con qué subsistir en cuanto a la economía y no vas a tener con qué pagar los médicos para que te curen. Pero llama mi atención las palabras sólidas, fuertes, firmes que salen de parte de Dios. La harina de la tinaja no escaseará. Escasear quiere decir que falte. Lo opuesto sería que siempre va a haber ahí harina y siempre va a haber ahí en la vasija aceite. ¿Pero cuánto? ¿Qué te importa cuánto? ¿Con que comas este día para qué te preocupas? Allá cuando el pueblo de Israel venía cruzando el desierto de Egipto a Canaán, la Biblia dice que el pueblo tenía hambre y Dios hizo caer un pan pequeñito, algo como un pan, algo como hojuelas, dice, que lo juntaban y lo comían y era rico, como si fuera pan, como si fuera un alimento preparado para aquella gente israelita. Y me llama la atención que Dios les dice, no recojan, porque ese pan caía del cielo, esa cosita menudita caía del cielo y había que reunirla y comer aquello. Pero Dios les dijo, no guarden nada para mañana. Recojan solamente lo que puedan comer en el día y no recojan más para otro día. Por eso, aquí dice la palabra de Dios, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. En otras palabras, siempre habrá harina. Pero ¿cuántos kilos? ¿Cuántas toneladas? No, olvídate. Ahí habrá siempre harina para que comas esta mañana, al mediodía y en la noche. Y mañana ¿qué te importa? Déjaselo al Señor. Mañana ¿por qué te preocupas? Déjaselo al Señor. Pero aquí hay algo muy importante que Dios quiere mostrarnos. Y es que nosotros debamos entender que somos pueblo de Dios y que el pueblo de Dios no está para ser castigado como el resto del pueblo impío que nunca ha tomado en cuenta al Señor. Es necesario que nos demos cuenta que cuando este mundo esté siendo castigado porque no quiere tomar en cuenta a Dios, de alguna manera Dios proveerá. Donde quiera que tú estés y estés en peligro, Dios te sacará de ahí. Ahí estaba Elías en Israel y Dios iba a golpear a todo Israel. Y le dice Dios a Elías, vete de aquí. Fíjese qué maravilloso. Vete de aquí. Voy a descargar el castigo sobre todos estos lugares, pero tú no puedes ser castigado, eres mi siervo. Así es que tú tienes que salir de aquí. Vete de aquí y vete a un lugar donde yo te voy a seguir alimentando. Elías salió sin pedir ninguna información. ¿A dónde voy, Señor? ¿Qué tanto va a haber allá? ¿Qué te importa, Elías? Tú solamente sal de aquí, ve a donde yo te digo. Cuando llega Elías a donde Dios lo iba a alimentar, se encuentra con una mujer viuda que estaba juntando un poco de leña para cocinarse el último bocado que tenía.
y ya no había más. Aquella mujer estaba segura que se iba a morir de hambre también. Pero Elías confió en la palabra de Dios. Dios le dijo: ve con una viuda, ella te va a alimentar. Y él llegó con la viuda, la vio juntando leña para cocer el último poquito de harina y gastarse el último poquito de aceite, y ya esperar la muerte. Y lo curioso es que Elías le dijo: lee esa porción, está maravillosa. ¿Qué andas haciendo, mujer? Ando juntando un poco de leña para cocer lo último que tengo de harina y gastarme lo último que tengo de aceite y morirme porque ya no hay más. Y Elías le dice: así dice el Dios que creó los cielos y la tierra. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Pero, ¿sabes qué le había dicho antes Elías? Cuando ella le dijo: ando buscando juntar leña para cocer lo último que me queda de harina para comerme esa última torta y morirme. Y dijo Elías: qué bueno, sigue juntando la leña y cose la torta. Y le dijo Elías: pero la torta no va a ser para ti, la torta va a ser para mí, y así tiene que ser. Si tú haces la torta para ti y te la comes, te mueres tú y me muero yo. Pero si tú coces esa torta y me la das y como yo, entonces seguimos comiendo tú y yo. ¿Por qué? Porque hay que atender a la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Imagínate aquella viuda que estaba ya imaginándose aquella torta que se iba a comer deliciosa. Era la última, no había más. Y viene Elías, nada más que Elías era el siervo de Dios, y le dice: mujer, cose esa torta, pero no va a ser para ti, va a ser para mí. Aquella mujer creyó a lo que Elías le dijo: si tú coces esa torta, la única torta que hay, y me la das a mí y me la como deliciosamente, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Es la palabra de Dios en medio de la gran necesidad. Hermano, hermana, esto es maravilloso, esto es algo especial, y como te digo, necesitamos comenzar a creer en Dios en este día. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque todo esto que está sucediendo en el mundo, la violencia extrema, por todos lados asesinatos, por todos lados derramamiento de sangre, por todos lados levantándose un pueblo contra otro, por todos lados está muriendo gente como no alcanzamos a entender cuántos mueren a cada día. Unas son las cifras que que reportan las ciudades o los países. Otra muy diferente es la realidad, porque hay una gran diferencia entre lo que se reporta y lo que en realidad sucede. Así es que, hermano, hermana, todo esto que está aconteciendo va a ir agravando cada día más en cuanto a la violencia, al derramamiento de sangre, y vamos a estar viendo carestías, vamos a estar viendo los precios que se están elevando, y pronto, oye bien, pronto vamos a ver el hambre. Y eso del hambre tiene que ver con lo que se va a vivir en el tiempo del anticristo.
porque la palabra de Dios dice que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. O sea que todo esto es apenas el principio, es apenas el comienzo de lo que se va a ver en muy poco tiempo. Por eso te digo, hermano, hermana, amigo, amiga que me estás escuchando o mirando en estos momentos, este es el momento oportuno, este es el momento ideal para que nosotros busquemos a Dios con todo nuestro corazón y comencemos a aprender a confiar en Dios. Escúchame bien, hermano, hermana, amigo, amiga. Si hoy no aprendes a confiar en Dios, mañana vas a negar a Dios. Oiga, hermano Rodríguez, en lugar de desearme bendiciones, no. Más vale que abras los ojos. Si hoy no puedes confiar en Dios cuando no estás pasando por una situación terrible, cuando venga el momento de la situación terrible, no tendrás oportunidad de confiar en Dios, porque no habrás aprendido. Hoy es cuando debemos aprender a confiar en Dios y empezar a ver cosas que están sucediendo en nuestra vida, para que llegado el momento que tengamos que pasar por algunas situaciones difíciles, podamos con toda libertad estar seguros, estar confiados, porque sabemos cómo encontrarnos con la provisión divina. Hermano, hermana, una vez más, no tengas en poco esto, porque miles y miles de cristianos pueden perecer, pueden negar su fe por no haber tenido la revelación de parte de Dios. El mensaje de este día es tiempo de aprender a confiar en Dios. Es tiempo de aprender a confiar en Dios. Pastores de nuestro ministerio, ministros de nuestro ministerio, abran los ojos. Mediten en lo que les digo. Si ustedes mueren, no se pierde tanto. Ay, hermano Rodríguez, ¿qué me está diciendo? Déjeme incluirme yo. Si ustedes y yo, como líderes de la iglesia, morimos, no se pierde tanto, somos unos cuantos. Pero bajo nuestro cuidado hay miles y miles de personas. Ahí sí se pierde mucho. Entonces, por la obra de Dios, por las almas que Dios nos ha confiado, nosotros los líderes empecemos a aprender y a practicar a confiar en Dios, para que llegado el momento seamos quienes animemos al pueblo y no los dejemos perecer. Ojalá que me entienda, y ahí voy a terminar en este día. Quiero ver si alguien de los que me ha escuchado, sobre todo los pastores de nuestro ministerio, que siempre están pendientes ahí, me han entendido. Porque esto es algo muy serio. Suena a un mensaje muy bonito, muy emocionante, que entretiene a los hermanos, pero no. Este mensaje sencillito, este mensaje así tan tierno, es un mensaje potente para la iglesia de los últimos días.